Bueno, Dios les bendiga, bendiciones a todos. Estamos acá contentos y bendecidos con la oportunidad que tenemos de continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos en este momento hacia entrar en oración. Estamos aprendiendo sobre el tema Un nuevo líder, el cual se encuentra en el libro desde Números capítulo 21, 33. Vamos a ver hasta Josué capítulo 1. Así que son muchos capítulos, hermanos. Verdaderamente, si tiene la oportunidad, le urjo, le aliento a que trate de leer, porque hay mucha información. Yo voy a tratar de condensar lo más posible, pero no quiero prolongarme mucho, ya que pues hay mucho que cubrir en estos momentos. Así que le voy a estar mencionando varias historias, decirle dónde está para que usted así se pueda motivar. Y también vamos a estar leyendo una porción que no está aquí en el libro que hemos estado mirando, pero una historia muy conocida, y espero que pues sea de edificación para nuestra vida. Oremos ahora mismo. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra que nos permite estudiar en esta mañana, Señor, por esta oportunidad. Padre, por abrir nuestros deseos, Señor, abrir nuestro entendimiento, Señor, abrirnos la puerta, abrir la oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas de una gran manera y que podamos crecer en entendimiento y en aplicación en nuestras vidas. Te agradecemos por esta oportunidad y le pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, terminamos con el hecho de que pues Moisés había pecado y en base a su pecado no iba a poder entrar entonces a lo que es la tierra prometida. Entonces, déjeme aquí rapidito le cuento un poquito sobre quién era Balaam. Pues Balaam, puntos fuertes de Balaam es el hecho de que fue conocido ampliamente por sus maldiciones y bendiciones electivas. Así que cuando él deseaba, obedecía a Dios y bendijo a Israel a pesar del soborno del rey Balac, que eso lo puede leer en el capítulo 22-23 de Números. Alentó a los israelitas a que adoraran ídolos, de acuerdo a Números 31-16. Mire eso no es bueno. Regresó a Moab y lo mataron en la guerra. Esas son debilidades de él. Lecciones de su vida, las motivaciones son tan importantes como las acciones. Y otra lección de la vida de él que podemos aprender es el hecho de que el tesoro de uno se encuentra donde está su corazón. Él vivió cerca del río Éufrates, viajó a Moab. La ocupación de él comenzó como hechicero, pero luego fue un profeta. La familia de él, su padre fue Beor, y contemporáneos de él, el rey de Moab en ese momento fue Balac, también Moisés y Aarón. Recuerden que contemporáneos significan de la misma época, de la misma era. Entonces, miremos acá algunas cositas sobre él, pues vemos que él era un hechicero, alguien que se llamaba para maldecir a otros prácticamente, y en los Antiguos Testamentos, en el Antiguo Testamento esto era muy común, creer en las maldiciones y también las bendiciones. Y se creía que los hechiceros tenían mucha influencia con los dioses. Así que lo que es el rey de Moab, quiso que Balaam usara su influencia ante el Dios de Israel para proferir una maldición contra los israelitas, con la esperanza de que por medio de la magia Jehová se volviera en contra de su pueblo. Ni Balaam ni Balac tenían la menor idea de con quién se estaban tratando. Así que, hermanos, trató prácticamente de hacer una hechicería en contra del pueblo de Dios, en contra de Dios, entendamos, hermanos. Dioses con D minúscula. El Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Saúl, el Dios de Enoch, el Dios de Moisés, el Dios de Héctor, el Dios suyo. Es el Dios todopoderoso. Dios con D mayúscula, el único, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá que Dios, uno se puede preguntar, pero ¿y cómo va Dios a hablar a través de este hechicero? Pero queremos entender que Dios le quería dar un mensaje a los moabitas y ellos habían elegido a Balaam. Así que ese estaba disponible para ser utilizado por Dios, al igual que utilizó al faraón malvado para realizar su propia voluntad en Egipto. Balaam entró en su rol profético de una manera seria, pero su corazón estaba confundido. Tenía algún conocimiento de Dios, pero no es suficiente para dejar su magia y volverse de todo corazón a Dios. Aun cuando su historia nos lleva a pensar se volvió completamente a Dios, en pasajes posteriores de la Biblia se muestra que Balaam no pudo resistir la tentación del dinero y de la idolatría. Eso lo podemos ver
en Números 31:16, segunda de Pedro 2:15 y Judas capítulo 11. Podemos ver entonces, hermano, acá que Dios permite que Balaam vaya con los mensajeros del rey Balac. Y usted quizás diga, pero ¿y por qué estamos mirando esta historia? Vamos a llegar a la parte que usted quizás ha escuchado. No sé si alguna vez ha escuchado la frase más tonto o más inteligente, depende de cómo usted le haya escuchado, que el asna de Balaam. Miremos acá lo que pasa entonces en esta historia. El asna de Balaam se encuentra en Números 22, del 21 hasta el 35 por ahí en adelante. Le voy a leer directamente de la Biblia, hermano. Dice así. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla por segunda vez. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura de donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado esas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, ¿no? Respondió Jehová. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tú esta asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo volveré. Entonces, hermanos, es la historia donde el asna, donde está montada Balaam, le habló. Sabemos que los animales no hablan, ¿verdad? Es un milagro. Y literalmente, cuando Dios quiere darnos una enseñanza, cuando Dios quiere hablarnos, hermanos, para Él nada es imposible. Luego podemos ver acá que se empieza a hablar de los diferentes oráculos de Balaam. Luego, en capítulo 26, sabemos que este libro se llama Números, hermanos, y se hace aquí el segundo censo de lo que es la nación, en el capítulo 26. Luego vemos el capítulo 28, se dan instrucciones, hermanos, de cómo deben ser las ofrendas recogidas y dadas. Así que en el capítulo 29 y el capítulo 28 también, bien importante, saque un ratito para leerlo, no vamos a sacar tiempo ahora, pero saque un momento para leerlo, donde se habla de lo que son la Pascua y las fiestas de las semanas. Luego se habla de la fiesta de las trompetas. Luego se habla del día de expiación, la fiesta de los tabernáculos. Se habla luego en el capítulo 30 de números, de cómo era que se hacían los votos. Vemos luego que hay una guerra, que es la guerra de Madián. Las tribus en el oriente de Jordán, cuando acampan entonces en el camino de Joab. Vemos acá entonces, sigue la trayectoria.
Acá por número 36 vamos a cubrir algunas personas importantes que vemos entonces en esta área. Hablando de sacerdotes, hermanos, importantes en lo que son la historia de Israel. Comenzamos con Aarón, que Aarón era el hermano de Moisés, el primer sacerdote. Luego tenemos a Eleazar. Eleazar, él vio morir a sus dos hermanos en un fuego enviado por Dios porque no siguieron sus instrucciones. Pero él obedeció a Dios y llegó a ser el administrador en jefe del tabernáculo. Tenemos luego a Finés, otro sacerdote. Ejecutó a un joven israelita idólatra y a su amante madianita por terminar con la plaga. Entonces le prometió que su línea de sacerdocio nunca se terminaría. Eso está en número 25 del 1 al 15. Luego tenemos a Ahitob. Ahitob fue un sacerdote durante el reinado del rey Saúl. También tenemos a Sadoc, un sumo sacerdote fiel bajo el reinado del rey David. Él y Natán ungieron a Salomón como rey. Hermanos, ¿y para qué es importante saber esto? Mientras usted se ponga a leer, si usted escucha uno de estos nombres, pues ya sabe que era entonces un sacerdote. Eso es importante en base a cuando hablamos de lo que es el tabernáculo y el uso, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ahí más. Llevó el mensaje de la muerte de Absalón ante el rey David, pero aparentemente tenía miedo de hablar de ello. Luego tenemos a Azarías, fue el sumo sacerdote bajo el reinado de Salomón. Y también fue sumo sacerdote bajo el gobierno de Usías. Eso se encuentra en Segunda de Crónicas 26. Él censuró al rey por quemar por sí mismo el incienso. El rey se fue y él no se supone que quemar incienso porque no le correspondía eso al rey, sino le correspondía eso ¿a quién? A los sacerdotes. Muy bien. Entonces, él pues le reprende por eso. Cuando Ezequías llegó a ser rey, volvió a abrir el templo y Azarías volvió a servir como sumo sacerdote. Luego tenemos al sacerdote Amarías. El rey Josafat lo designó para que juzgara las disputas religiosas. Luego tenemos al sacerdote Hilcías. Hilcías encontró el libro de la ley durante el reinado de Josías. Eso se encuentra en Segunda de Reyes 22, del 3 al 13, y Segunda de Crónicas 34, del 14 al 21, una historia muy bonita. Encuentra el rollo, ¿verdad? Y cuando lo encuentra, hermanos, lo lee, ¿verdad? Y Josías aplica lo que es la palabra de Dios y llaman al pueblo a arrepentimiento, y todo eso lo estaremos mirando luego, pero para que sepa un poquito más de estos sacerdotes. Luego tenemos también Azarías, que probablemente fue uno de los primeros en regresar de Babilonia a Israel. Tenemos a Seraías. Seraías fue otro sacerdote que fue el padre de Esdras. Tenemos a Torá, ¿verdad? Y no, esos son los sacerdotes. Esta otra parte de acá, bien importante, si usted escucha estas palabras, son palabras muy significativas y son palabras utilizando la lengua hebrea. ¿Okay? Así que si usted escucha la palabra, son 8 palabras que significan la ley. Si usted escucha la palabra Torá, ¿verdad? Torá significa dirección o guía o instrucción. Y es importante porque esta muestra un orden de posición más elevada a una posición más baja, cuando hablamos de lo que es el orden general de los reglamentos. Luego está lo que es misguá, que significa mandamiento u orden. Luego está mispat, que significa juicio y ordenanza. Edut, amonestación o testimonio. Hermanos, son palabras que las van a ver. Por ejemplo, Edut la puede ver en Éxodo 25, 22. Mispat la puede ver en Génesis 18, 19. Deuteronomio 16, 18 y Deuteronomio 17, 9 puede ver mispat. La palabra misguá la puede ver en Génesis 26, 5. Génesis 15, 26 y Éxodo 15, 26 y Éxodo 20 del 2 al 17 también ahí se describen ahí los mandamientos. Luego vemos acá Edut, que significa amonestación o testimonio, Éxodo 25, 22. Ukim son estatutos, oráculos en Levítico 18, 4 y Deuteronomio 4, 1. Picudim son órdenes o preceptos, y eso se encuentra en el Salmo 19, 8 y Salmo 103, 18. Dabar significa palabra y está en Éxodo capítulo 34, versículo 28 y en Deuteronomio 4, 13. Y la última es la palabra dat, que es un edicto real
ley pública, eso se encuentra en Ezequiel 7 del 20 al 7:26 y Daniel 6, 8 al 16. Y esto, hermano, pues nos lleva a lo que es entonces el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, una introducción aquí cortita, pero aunque sea para que tengamos una idea, pues el propósito de este libro es recordarle al pueblo que lo que Dios había hecho y estimularlo a que se dedicara nuevamente a vivir sus vidas hacia Él. El autor se le atribuye a Moisés, a excepción del sumario final que probablemente fue escrito por Josué después de la muerte de Moisés, ya que en el libro de Deuteronomio, hermano, Moisés muere, fallece al final del libro y entonces de ahí entonces es que le pasa la batuta, como decimos, a la persona que va a continuar, el próximo líder que lo es, lo iba a hacer en ese momento Josué. El destinario del libro fue para Israel, la nueva generación que entra a la tierra prometida. Fue escrito aproximadamente en el 1407 o 1406 antes de Cristo y el marco histórico toma lugar en el lado este del río Jordán con Canaán a la vista. Las personas claves acá son Moisés y Josué. También los megatemas de este libro serían los siguientes: sería historia, leyes, amor, alternativas y lo que es la enseñanza. Así que podemos ver, hermanos, que acá se ve el plan para salir entonces de Oreb, derrotas, la prohibición de lo que es la idolatría. También en el capítulo 3 de Deuteronomio no se le permite a Moisés cruzar el Jordán en ese momento. Vemos acá, bien importante, hermano, en el capítulo 5 de Deuteronomio, que vemos a ver los 10 mandamientos de nuevo. ¿Okay? Y ahí Moisés pues motiva al pueblo a que ellos obedezcan los 10 mandamientos, los cuales eran las normas de Dios para vivir una vida recta. Obedecerlos era obedecer a Dios. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver que cada mandamiento fue quebrantado. Y al leer las historias notaremos, hermano, las consecuencias, ¿verdad? Trágicas de violar lo que es la ley de Dios. Voy a leerles rapidito los 10 mandamientos y personas que los quebrantaron. ¿Okay? Que podemos leer acá en la Biblia. Por ejemplo, el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues Salomón, Primera de Reyes 11, puede mostrar que él violó eso. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni honrarás. Este incidente fue el becerro de oro en Éxodo 32 y generaciones después de Josué, Jueces 2 del 10 al 14, Segunda de Reyes 21 del 1 al 15 y Jeremías 1:16. Hermanos, y anote, porque es curioso ver que había un ciclo vicioso de desobediencia, un ciclo vicioso de idolatría, un ciclo vicioso de hacer lo que las personas prácticamente querían hacer, sin importarle el resto. También no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sedequías lo hizo en Ezequiel capítulo 17 del 15 al 21. El próximo mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vemos que Judá violó esto en Segunda de Crónicas 36:21. Honra a tu padre y a tu madre. Vemos que los hijos de Elí, Ofni y Finés, ellos no lo hicieron. En Primera de Samuel 2:12 del 23 al 25. No matarás. Asael mató. En Segunda de Reyes 8:15. Vemos acá: no cometerás adulterio. David, el rey David lo hizo. Segunda de Samuel 11 del 2 al 5. No hurtarás. Acab hurtó. En Primera de Reyes 21 del 1 al 19. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Saúl lo hizo en Primera de Samuel 15 del 13 al 25. Y la última: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni cosa alguna de tu prójimo. Acá lo hizo en Josué 7 del 19 al 26. Vemos también acá que podemos ver que se enfoca en lo que es el amor del Señor en el capítulo 6. El peligro de la abundancia, hermanos, podemos ver esto y aprenderlo, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, Deuteronomio 6, 11 y 12, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Podemos ver, hermanos, el peligro de esto con Adán,
En Génesis 3, Noé, Génesis 9, la nación de Israel, en Jueces 2, David, segunda de Samuel 11 y Salomón en Primera de Reyes 11, así mismo también. Entonces, vemos en el libro de Deuteronomio también la obediencia, enfocándose que Deuteronomio 8:1 nos manda a que obedezcamos los mandamientos de Dios. Y esto lo podemos hacer al obedecer a Dios con nuestro corazón, con nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras finanzas y nuestro futuro. Seguimos entonces acá, vamos hasta el capítulo 34 de Deuteronomio y estamos ya concluyendo entonces esa porción. Capítulo 32 nos presenta el cántico de Moisés, el capítulo 31 nos presenta cuando Josué entonces es el sucesor de Moisés y el capítulo 33 nos muestra que Moisés le da una bendición a las tribus. También, hermanos, importante esto cuando hablamos de la adoración, esa entrega de Israel abarcaba todos los sentidos y esto reforzaba el significado de la ceremonia. Así que cada sentido puede ser utilizado para adorar a Dios. ¿Cuáles? La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Se usaban todos, hermanos, para glorificar el nombre de Dios. Esperamos ahora en esta época de Pascua poder reunirnos en persona y que podamos compartir. Vamos a estar haciendo como una cena para tipo la Santa Cena, pero como la celebran en Israel, hermanos, y a través de lo que están comiendo se adora a Dios, hablando de la historia de lo sucedido en aquellos tiempos. Entonces, el capítulo 34 de Deuteronomio nos habla y nos muestra lo que es la muerte de Moisés. Entonces vamos a hablar aquí rapidito sobre esta parte, porque podemos ver acá que, déjeme se lo voy directamente a leer, ¿ok? Porque algunas personas a veces quieren cuestionar y esto prácticamente está en blanco y negro y se entiende rápidamente. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Recordemos que había pecado, hermanos, y el pecado le iba a permitir entrar, pero Dios le dijo que sí le va a poder ver. Y aquí está, imagínense, Moisés parado, hermanos, y aquellas personas que han tenido la oportunidad de ir a Israel o que la tengan la oportunidad, hermanos, se puede ver. Es una cosa grandiosa, uno poder, es porque uno literalmente hay que subir, hermanos, en algunos lugares, subir, que literalmente uno está en esos autobuses y eso es tan apretado para poder subir. Hermanos, si uno puede ver prácticamente toda esta área, una cosa, una vista increíble. Versículo 5, preste mucha atención acá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así que ¿quién enterró a Moisés? Mire lo que dice el versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró. ¿Quién lo enterró? Pues él no se enterró solo. Jehová lo enterró. Hermanos, y tenemos que entender que una nación que se había convertido tan idólatra, ¿qué hubiera pasado si el cuerpo de Moisés hubiera quedado en algún lugar? Miren lo que pasa hoy día, hermanos, cuando en algún lugar una persona, vamos a decir, qué sé yo, fue y se cayó y al caer se sanó, no sé, o cualquier cosa, y van y hablan y dicen que fue un milagro y ya la gente va a ese lugar para ver si son sanadas también. Confusión. Y entonces en ese momento, pues dice el versículo 7, era Moisés de 120 años cuando murió, sus ojos nunca oscurecieron ni perdió su vigor. Así que con esto, hermanos, pues entonces llegamos al próximo libro, que lo presentamos entonces en la próxima sección, ya con el líder de Israel en ese momento, que iba a ser, o en este momento ya es Josué.
Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad. Gracias por guardarnos, cuidarnos, hablarnos y ayudarnos, Señor, para que podamos entender tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Guíanos y ayúdanos a seguir creciendo en ti día tras día. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios le guarde grandemente, hermanos. Bendiciones. Recuerde, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones.